Buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias por estar aquí en el tercer webinar de la ruta previa de la Cumbre Climática Juvenil de Sinaloa 2024. El día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Borges Castro, quien nos estará hablando sobre lo que está pasando en las costas de Sinaloa. Alejandro Borges Castro es originario de Angostura, Sinaloa, y cuenta con una licenciatura como biólogo acuacultor obtenida en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicada en Mazatlán, Sinaloa. Apasionado por la vida desde temprana edad, teniendo una fuerte inclinación por el mar y sus costas, a raíz de esto, siendo mucho interés por aprender al respecto, formó parte del primer diplomado de ecoturismo y ecología del municipio de Angostura a la edad de 12 años. A partir de ahí, ha sido partícipe de experiencias internacionales como campamentos de verano en Washington, Estados Unidos, donde pudo conocer y compartir opiniones y culturas. Actualmente labora como docente en la Unidad Académica Angostura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, trabajando y apoyando la ecología y el desarrollo sustentable con sus alumnos, activista ecológico y concientizando los problemas ecológicos que nos afectan hoy en día. Hoy en día sigue en constante actualización sobre su gremio con el curso de sanidad acuícola en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y la constante actualización sobre problemas ecológicos. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Necesitas ¿Comenzamos? ayuda con la presentación? Perfecto. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Muy bien. Un saludo cordial a todos, todes, todas. Pues como ya Alba comentó, mi nombre es Alejandro Borges Castro. Funjo como docente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, específicamente en el bachillerato. Eh, Bien, pues activista de corazón, creando desde mi trinchera los movimientos posibles y tratando de cientizar qué viene siendo la problemática más grande con la que encontramos hoy en día en nuestra sociedad, puesto que es un tema poco tocado, quizá un poco tabú, no tengo idea por qué, pero nuestra sociedad ha tratado de ocultar las problemáticas existentes en nuestro ecosistema, en nuestro planeta. Sin embargo, este no se detiene con las características de degradación que presenta en cada uno de los puntos. En este caso hablaremos sobre más mi gremio, que vendría siendo las costas. Quiero también a Alba por la invitación. Y pues empecemos. ¿Qué está pasando en mis costas? No sé qué pasa aquí. Ok. Bien, específicamente las costas en Sinaloa, según la FAO, la cual es la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y Alimentación, encargada de apoyarnos con características de preservación de los recursos y alimentación como tal en los recursos de consumo humano. Esta nos define como zona costera la franja marítimo terrestre de ancho variable, donde se produce la interacción de la tierra, el mar y la atmósfera mediante procesos naturales. En la misma se desarrollan formas exclusivas de ecosistemas frágiles y se manifiestan las relaciones particulares
económicas, sociales y culturales. Las costas como esta franja fronteriza entre los espacios terrestres y acuícolas o marítimos más bien, son un punto donde se genera una gran producción o proliferación de especies y también la reproducción de estos mismos. Habrá algunos que tengan su vida completa ahí, habrá otros cuantos los cuales solamente vengan a reproducirse o se desarrollen aquí y emigren a otros puntos acuáticos a la reproducción y sucesivamente. ¿Qué caracteriza a nuestro país? Nosotros sabemos que México es un país multidiverso, donde gracias a las características geográficas, la posición en la cual se entra en el planeta, pues nos presta características fundamentales para el desarrollo de muchos organismos. Según datos, tiene la dicha de albergar aproximadamente el 10% de las especies registradas en el mundo. Gran parte de ellas vienen siendo endémicas. ¿Cómo definimos endémicas? Endémicas como aquellas especies u organismos que se dan en ese lugar, originarios de. Un ejemplo básico que podemos hablar en México es el ajolote, es muy famoso hoy en día, ese organismo pequeño, el cual es originario de México. Dentro de él, otras miles de especies, las cuales nos ayudan a generar un país multidiverso y darnos la dicha de presentar esta gran cantidad de distintos organismos. Um, Específicamente en nuestras costas sinaloenses, tenemos aproximadamente el 5.52% del total de las costas, perdón, nacionales. Tiene un promedio de 656 kilómetros de largo, en el cual existen distintas características costeras, como manglares, la playa como tal, bahías, esteros, etcétera, las cuales prestan características únicas para la proliferación de mucha cantidad de especies. Según los datos más recientes de Conapesca, en el año 2021, Sinaloa tuvo una producción aproximada total de 330.092 toneladas de producción pesquera, destacando el 17.1% de la producción nacional total. Esto nos convierte en uno de los movimientos pesqueros más grandes del país, siendo junto con Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur, las potencias más grandes de pesca y de este producto necesario para los humanos que tenemos hoy en día. Sin embargo, la variación de características globales nos ha llevado a tener unos cambios, como todos lo sabemos, con el cambio climático, ha habido variaciones, entonces la adaptación de esto ha sido fundamental. Tal es por ejemplo, hoy en día la acuacultura es un arte fundamental eh, para la producción de esta gran cantidad de pesquerías. Al no poder nosotros producir esta necesidad de oferta a la demanda, pues obtenemos la opción de la acuacultura, que vendría siendo el cultivo de organismos acuáticos en ambientes controlados, los cuales desarrollamos para poder nosotros tener cautivos organismos específicos. El más grande hoy en día en nuestras cosas, pues vendría siendo el camarón, el cual es necesario para el comercio, pues la demanda genera más producción. Al hablar de más producción, hablamos de necesidades para poder nosotros generar eh, las situaciones necesarias. ¿Cómo se generan? Bueno, pues el costo aquí es la destrucción de los ambientes costeros, donde se desarrolla mediante la destrucción de estos mismos para poder generar tinas enormes de hectáreas de tamaño, para poder ahí llenar de agua, traer el agua hacia ambientes terrestres y poder desarrollar estos organismos indispensables
para el comercio en Sinaloa, en el país e incluso en el mundo. De hecho, ahorita existe una problemática muy grande, problemáticas políticas por el poco apoyo con respecto a, pero pues eso es punto y aparte. Hablemos de qué caracteriza a las costas de Sinaloa, por qué son tan productivas. Los humedales como tal son áreas que se encuentran temporal o permanentemente inundadas por agua dulce, salada o una mezcla de estas mismas. Eh, Específicamente los estuarios es cuando se presenta mezcla de agua marina con agua dulce. Estos ambientes conocidos como estuarios son zonas de transición de tierra y mar donde el agua dulce entra hacia el ambiente marítimo generando una baja de las salinidades. La salinidad es una característica físico-química que se encuentra en el agua, la cual, pues básicamente, a nosotros hablar de agua salada, hablamos de esta. La salinidad caracteriza a los océanos, a los mares, y es la diferenciación entre el agua dulce que nosotros consumimos y el agua salada que se encuentra en los océanos y los mares. Sin embargo, los estuarios es esa zona intermareal donde desembocan ríos que traen agua dulce con riquezas naturales que vienen generando por escarrentías y generan esta zona de oasis donde es específicamente característico o funcional para las especies y poder desarrollarse como tal. Sinaloa consta de 11 ríos. Gracias a estos 11 ríos esparcidos por toda la costa del estado, se genera esa gran cantidad o flujo de agua hacia los mares. Ahora, esta característica nos presta la capa de nuestras zonas de poder desarrollarse estas especies. Por ejemplo, existen las bocas donde sale el agua o desemboca el agua, vaya redundancia, en las cuales esta zona donde el agua se está mezclando con el agua dulce con el agua salada, generan ese ambiente trófico para las especies. En estas áreas encontraremos el desarrollo y la reproducción de una gran cantidad de organismos acuáticos, los cuales algunos subirán incluso a aguas más dulces, otros se quedarán en esta mezcla de agua, pero la reproducción y la proliferación de las especies se da en estas zonas. Es por eso que nuestras costas sinaloenses son tan buenas para el desarrollo. Ahora, ¿qué está pasando en nuestras costas? ¿Podemos acaso nosotros cambiarlo? Bien, si bien es sabido, nuestras costas presentan características, como lo acabamos de mencionar, de proliferación de muchas especies. Pero ¿cuáles son los problemas principales en nuestras costas? Tenemos problemas que van desde tala de manglar, sobreexplotación, cambio climático, acidificación de los océanos, contaminación de las costas y ríos, microplásticos, modificación de los ecosistemas y cultura. Este último es un punto, sí, se está hablando de ser. Sí, tengo duda acerca de qué es la acidificación de los océanos. Ah, ok, lo vemos adelantito, lo destaco ahorita nada más generalmente y lo vamos a ver en un punto más adelante. Gracias. Primer punto, tala de manglar. ¿Qué son los manglares? Los mangles es la planta como tal que forman los manglares, el cual esta especie de planta se encuentra en ambientes salinos, en ambientes intermareales, los cuales tienen la característica de poder resistir estas características físico-químicas como las salinidades y características variantes de oxígeno. Tienen la capacidad de también consumir carbono, tienen la capacidad, más allá de todo esto, de generar un ecosistema, no un ecosistema único como flora únicamente resistente a niveles altos de salinidad. Sin embargo, los manglares generan un ecosistema completo en el cual, gracias a las características que da el manglar, si se dan cuenta, puse una imagen ahí, es una tala completa de manglar. Si se dan cuenta, las raíces no están todas debajo de la tierra, sin embargo, están como bifurcadas.
Todas esas ramificaciones que nosotros vemos ahí son lugares idóneos para el desarrollo y la existencia de distintos organismos acuáticos. Una gran cantidad de los organismos acuáticos se desarrollan en este lugar y otras cuantos únicamente vienen a reproducirse y vuelven a sus ambientes oceánicos. Por ejemplo, existe el ostión, que es una especie de bivalvo, que es un par de conchas, un par de valvas, los cuales en su etapa larval tienen una característica de nado. Sin embargo, cuando encuentran el punto idóneo, se adhieren a este y es ahí donde quedan sésiles. Sésiles lo definimos como esa característica que no se puede mover de los organismos. Un organismo sésil es aquel que no puede moverse y dura toda su vida en este lugar. Bien, los manglares como tal, ya lo comentamos, albergan los únicos árboles que prosperan en aguas saladas y mejoran calidad de agua, filtrando nutrientes y sedimentos. Forman una barrera física, la cual ayuda a detener desastres naturales. Esta barrera está generada por estos árboles resistentes a la sal. ¿Cómo ayuda a los desastres naturales? Por ejemplo, en el caso de tsunamis, en el caso de huracanes, los cuales son corrientes de aire y de agua, son barreras específicas y se ha demostrado que aquellas poblaciones que existen detrás de estas barreras marítimas también tienen cierta protección gracias a ellos. La formación que generan estos manglares, estas ramificaciones, estas barreras, generan una protección, un golpe principal para los desastres naturales. Es aquí donde se detiene una gran cantidad de la problemática. Los manglares están llenos de vida. Más de 1.500 especies de plantas y animales dependen de estos mismos. No únicamente son peces, no únicamente son almejas o ostiones, no únicamente son cangrejos, sino también hay aves. Existen microorganismos también que se desarrollan en estos ambientes, entre muchos otros. Ahora, ¿qué problemática genera o qué problemática es la que se genera a partir de esto? Bien, como ya lo mencioné, la acuacultura es una de las artes principales que utiliza el ambiente a su favor para desarrollarse. Les muestro en la parte izquierda, a ver, si pueden ver aquí, existe una flechita en la cual yo les muestro una imagen de Google Earth de 1990, 2000 aproximadamente. El boom de la acuacultura fue aproximadamente de principios de los años 2000 acá. Fue un boom tan grande que hoy en día es fundamental económicamente para los humanos, específicamente para gran cantidad de los sinaloenses. Miren, en la parte izquierda superior, nosotros podemos ver cómo es que toda esta zona es manglar puro y natural. Esta zona de manglares, ahora pueden ustedes ver a lo que me refiero con una barrera de manglar. ¿Cómo es que se forma esta barrera alrededor de las costas? Bien, en estos manglares es donde sirve o funge como un anidamiento de una gran cantidad de especies del mar. Sin embargo, destaquemos que en la imagen izquierda no se ve rastro de acuacultura alguna, ¿sí? Sin embargo, una foto más reciente, aproximadamente de los 2020, podemos ver cómo en 30 a 20 años fue este boom. Miren cómo los estanques, todos estos cuadritos que podemos ver aquí, son estanquerías llenas de agua, las cuales se utilizan para el desarrollo de estos tipos de organismos. Si podemos ver aquí específicamente donde tengo la flecha rosita, miren cómo es un llano, es un leño. Sin embargo,
Miren cómo esta zona que estoy apuntando en la segunda imagen se ve dañada por toda esta gran cantidad de acuaculturas. Miren cómo este río de aquí, no, más bien es un caudal, es un esterito, un canalito, que en la imagen, en la principal, corre por todo el manglar. Sin embargo, en nuestra segunda imagen desaparece. ¿Por qué? Porque la acuacultura se fue adentrando. El llano se hizo mucho más grande y ahora está generando esta destrucción de manglares, que es ilegal, la destrucción de manglares en México, pues básicamente es difícil de explicar cómo es que es posible, o más bien no tan difícil, pero difícil de entender cómo es que las personas, a pesar de que se les explica, se les trata de decir, se les trata de concientizar, pues la avaricia es más grande, ¿no? Sin embargo, no entienden que el generar esta problemática, el generar esta destrucción de manglar, no únicamente estás destruyendo una planta, estás destruyendo un hogar para mucha cantidad de organismos, estás destruyendo la capacidad de desarrollo de organismos para los océanos. A pesar de esto, no podemos, más bien no satanizaría yo la acuacultura, porque pues hoy en día pues ya es indispensable para nosotros. Sin embargo, las acciones para obtener este producto no son las más idóneas. No se respeta en totalidad los ambientes marinos y se les da prioridad a los acuícolas. En los ambientes acuícolas, pues es temporal y es generado mediante bombas gigantes esta cantidad de agua necesaria para los estanques. Sin embargo, más allá existen más problemáticas dentro de esta cultura que estamos generando nosotros. En los últimos años, la acuacultura ha despegado de una manera impresionante. En el 1990, según artículos de Conapesca, el cultivo de camarón en ambientes controlados o acuacultura era únicamente como de aproximadamente, creo que el número es menor a 50 unidades acuícolas, variante la característica de hectareaje. Más sin embargo, ellos producían únicamente 4.371 toneladas anuales, pero alrededor de 30 años, miren cómo ha aumentado el cultivo de camarón específicamente de 4.371 toneladas anuales a 182.110 toneladas anuales. Es mucho más del doble, incluso el triple, de lo que hoy en día se obtiene de los océanos, que es el ambiente natural. Aparte de esta gran cantidad de producción, se genera una gran cantidad de desechos biológicos a partir de estos ambientes controlados, pues al estar cautivos, todo se sedimenta, todo va al suelo. Al momento de vaciar esos estanques, toda aquella materia orgánica guardada por meses, que el cultivo de camarón es aproximadamente de 9 meses al año, son 3 ciclos los que pueden, 2, pero en su mayoría dura los 9 meses del año. ¿Qué pasa? Al momento de nosotros desaguar los estanques, no hay un trato como tal de estas aguas, que debería de haberlo, pero sin embargo, todas estas aguas van de vuelta al mar. ¿Qué pasa? Altas cantidades de desechos orgánicos, altas cantidades de características físico-químicas generan que al momento de volver esas aguas a los esteros, un aumento de estas características genera una contraparte que vendría siendo un descenso en el oxígeno. El oxígeno es indispensable para los organismos acuáticos.
si bien no respiran por pulmones como nosotros, sí generan un intercambio gaseoso mediante branquias. Estas branquias, al igual que los oxígenos, perdón, que los pulmones obtienen el oxígeno del agua o de su ambiente, pero en ámbitos escasos o nulos de estos, pues evidentemente la muerte de estos organismos es muy probable, si no segura. Bien, ¿cómo podemos ayudar? Eh, Realmente no conozco a las personas de este proyecto, más sin embargo conozco el proyecto. Se llama Humedales Sustentables, que es un proyecto que se desarrolla en el sur de Sinaloa, el cual se desarrolla con fines de reforestación de humedales que se encuentran, como ya lo dije, en el sur del estado. Son de Facebook, pueden ir a buscarlos, los recomiendo mucho porque su trabajo es muy noble. Sin embargo, no tiene mucha promoción, no tiene esa cantidad de apoyo que debería tener, que incluso, pues no únicamente debería estar al sur del estado, porque la problemática no existe únicamente al sur, sino existe en todo el estado, puesto que la acuacultura hoy en día es un problema, más bien es una arte que se utiliza en todo nuestro estado y ha generado las mismas problemáticas de las cuales nosotros hablábamos anteriormente. Ahora, nosotros hemos escuchado hablar del CO2. El dióxido de carbono es este gas que naturalmente existe en la atmósfera, mas sin embargo, el humano se ha encargado de producir o de aumentar esta cantidad de gases. ¿Cómo pues sabemos nosotros que mediante los combustibles fósiles, quema de combustibles fósiles, emanamos estos gases de efecto invernadero a la atmósfera y no únicamente afectan a el ambiente como tal o directamente? Nos han hablado del efecto invernadero, del calentamiento global, pero nunca nos han hablado de qué pasa acá abajo en las costas o en los mares. Generan una acidificación de los océanos. ¿Qué es la acidificación de los océanos? Es el proceso por el cual el agua del mar se vuelve más ácida debido al exceso de dióxido de carbono que absorbe la atmósfera. Los océanos y los mares tienen capacidad de carga para tomar ese dióxido de carbono de la atmósfera, puesto que es un compuesto natural. Más sin embargo, este compuesto, al estar en cantidades más altas de lo común, más altas de lo que la capacidad de carga puede, pues se genera esta problemática. ¿Qué genera? Estas altas concentraciones exceden la capacidad de carga y generan una acidificación. Nosotros conocemos el pH. El pH es un potencial de hidrógeno, perdón, el cual es o es ácido o es básico y mide la capacidad, la cantidad de acidificación o de acidez en los distintos compuestos. Por ejemplo, tenemos el neutro, un pH neutro, que sería el del agua dulce, vendría siendo 7, donde de 7 a 0 es más ácido y de 7 a 14 es más básico. Por ejemplo, el limón o el ácido del limón tiene un pH, si no me equivoco, de 2, o sea, es muy ácido. Entonces, el pH promedio de los océanos de hoy es de 8.1. Dirán, ok, es una variante muy pequeña. Sí, es una variante muy pequeña. Hace unos años era de 8.2. ¿Por qué tanto alarmar si solamente 0.1 más ácido? Ese es el problema. En una barrera, en una estructura tan pequeña de medición, cada punto es importante y es una escala muy grande. Se estima que a lo largo del 2020, perdón, del siglo XXI, se llegue a tener una acidificación de los océanos de 7.8. ¿Qué quiere decir? Estaríamos acidificando el océano 3 puntos más. ¿Qué problemáticas va a generar? Es básico. La naturaleza genera el pH de 8.1, pero nosotros la estamos generando o estamos acelerando la problemática. Es una reacción química. Cuando el dióxido de carbono hace contacto con el agua, genera una reacción donde se genera ácido carbónico. Esta reacción sigue liberando iones hidrógeno
iones de bicarbonato, ¿sí? El ion bicarbonato con el carbonato de calcio, que vendría siendo la capacidad o la característica de formación de conchas de las especies y de los arrecifes, generan también iones carbonato y liberan hidrógenos. A más cantidad de hidrógenos en el agua, la acidificación aumenta. Entonces, entre más aumenta el hidrógeno o los iones hidrógenos en el agua, la acidificación va aumentando cada vez más y más. Ahora, ¿qué problemas causa la acidificación en los océanos? Bien, conocemos nosotros los arrecifes de coral por películas, por documentales. Nemo vivía en un arrecife de coral. Sin embargo, los arrecifes de coral tienen una característica. Necesitan carbonato de calcio para poder seguir generando sus ramificaciones y sus estructuras. Al estar privados de estas características y tener una acidificación en las aguas, genera una muerte de estos ambientes biológicos. En la imagen podemos ver una imagen anterior a ese mismo preciso arrecife de coral, y la imagen general podemos ver cómo ya se ha muerto. Los arrecifes de coral y los manglares tienen características similares. En este se desarrolla una gran cantidad de organismos, se reproducen y se desarrollan en estos ambientes. ¿Qué pasa si empezamos a perder los manglares y los arrecifes de coral? Básicamente vamos a perder nuestros océanos. Si perdemos nuestros océanos, pues básicamente estaremos hablando de una crisis mundial en la cual ya estamos viviendo. Ya existen pérdidas de arrecifes de coral. Se estima que en algunos países se ha perdido hasta el 70% de las características manglares de ese país. Sin embargo, en el caso de los manglares, la problemática más grande ha sido de urbanización o de aprovechamiento de este mismo como nosotros ya lo conocemos. La urbanización en distintos lugares del mundo ha sido más prudente para esas personas que la proliferación de especies del mar. No es una coincidencia que hoy en día tengamos problemáticas pesqueras. No es una coincidencia que hoy en día en las zonas costeras estén luchando por obtener esa riqueza que antes existía en grandes cantidades. Bien, es más una problemática que nosotros mismos hemos generado y que nosotros mismos estamos sufriendo. Bien, ¿podemos nosotros acaso ayudar? Existen asociaciones como el de Coral Gardeners que se encargan de producir, o más bien de sembrar, cultivar y colocar corales de nuevo en el ambiente natural. Coral Reef también existe en California, creo que es una asociación que se encarga de cuidar a los corales, a los arrecifes, pero más allá de las asociaciones grandes, pues cómo nosotros podemos apoyar como personas, cómo nosotros podemos apoyar como sociedad, pues básicamente volvemos al mismo cuento. El dióxido de carbono o las emisiones atmosféricas son el talón de Aquiles en estos puntos, ¿sí? Si las emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando o siguen el curso que llevan hoy en día, pues el futuro es seguro, un desastre. ¿Cómo lo podemos empezar a cambiar? Pues debemos empezar a ser conscientes. Que si bien sí, la problemática la causó la sociedad, la industria tiene una capacidad de producción mucho mayor. Entonces, creo que es evidente dónde está el problema más grande. Sin embargo, nosotros como sociedad podemos apoyar a la disminución de estos gases atmosféricos. Otro punto muy interesante es el ataque de los plásticos. ¿Qué son los plásticos? Bueno, nosotros conocemos los plásticos, esas botellas que nosotros utilizamos al momento de comprar líquidos,
bolsas, característicamente durante cientos de años no hemos sabido qué pasa con ellas. La cultura en gran cantidad de las personas es, si no lo miro, no está. Entonces, esta problemática genera que la degradación de los plásticos ya empezó a existir. ¿Cómo empezó a existir? Bueno, como todo proceso químico hay una degradación. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. El plástico no es un compuesto natural, el plástico es un compuesto generado. El problema del plástico es que no se puede degradar porque no hay organismos degradadores de estos compuestos. Según un artículo de Karen Bates en Reforma, mediante los ríos llegan al mar aproximadamente de 1.15 a 2.4 millones de toneladas de plástico a los océanos. Existen investigaciones que dicen que en el océano existe una isla formada del plástico 3 veces más grande el tamaño de Francia, con aproximadamente 1.8 billones de piezas que pesan 80.000 toneladas y se encuentran allá en el océano degradando y generando problemáticas. Si nosotros hemos visto por ahí, hay un movimiento por las tortugas. ¿Por qué por las tortugas? Las bolsas, cuando se encuentran en el agua, pues tienden a generar movimiento por las corrientes marinas, los cuales asemejan y generan una cúpula muy similar a la de las medusas. Las medusas son alimento indispensable o de los alimentos más ricos para las tortugas marinas. El problema de las tortugas marinas es que en su cuello tienen una serie de dentosas o dientes en sentido contrario para evitar que cuando una medusa quiera salir, estos dientes la detengan. Pero como las tortugas llegan a confundir estas bolsas con medusas, al momento de querer sacar ese plástico, ese plástico es mucho más fuerte que la textura o la estructura de una medusa. ¿Qué genera? Se queda atascado en estos dientes, genera una asfixia de las tortugas. Esta asfixia, al ser organismos pulmonados, genera evidentemente la muerte de las tortugas. Bien, la degradación de estos plásticos, más allá de la problemática que genera ya en las tortugas, que genera ya, por ejemplo, no sé si hayan visto algún momento cangrejitos que cambian sus conchas y en vez de utilizar una concha de plástico, una botella de plástico, pues es una problemática ya muy presente en los océanos, aunque no se nos hable de ella. Más allá de esto, los plásticos ya se empezaron a degradar. Si dicen, el plástico se degrada en cientos de años, bueno, ya tienen cientos de años de edad. ¿Qué pasó? Se están empezando a degradar. ¿En qué se degradan? Se degradan en plásticos más pequeños. A estos plásticos pequeños los vamos a llevar microplásticos, que son micropartículas que, gracias a la degradación del plástico, se encuentran sedimentadas en los océanos y en las costas y tienden a tener una característica. Al ser similares al plancton por coloraciones, pueden llegar a ser consumidos por los organismos. Hay estudios que comprueban hoy en día que los microplásticos ya existen dentro de los tejidos de los organismos. Ahora, ¿qué pasa cuando existen dentro de las estructuras de los organismos? Los organismos acuáticos sirven de comida, de alimento para nosotros los humanos. Se han encontrado microplásticos que tienen concentraciones altas, persistentes de contaminantes orgánicos y metales, los cuales en su mayoría son cancerígenos. Problemática que probablemente suene nueva para muchos, pero problemática que en un futuro va a ser muy común escucharla por ahí.
técnicas nucleares revelan cómo los microplásticos contaminan los océanos. Por ejemplo, en la imagen superior derecha les presento yo una artemia. Es un artrópodo, es pariente del camarón, pero son pequeños. Estos organismos pequeños comen zooplancton que existen en el mar. A los plásticos parecidos, pues estos lo consumen. Podemos ver las pigmentaciones verdes gracias a un proceso específico generado para tomar esta imagen, cómo se iluminan la cantidad de microplásticos. En pocas palabras, el camarón de salmuera o artemia sirve como alimento para una gran cantidad de organismos. Dentro de ellos, el camarón. Caemos a lo mismo. El camarón consume artemia. Si la artemia ya presenta estas características, el camarón las va a obtener. ¿De acuerdo? Bien, un punto más de las problemáticas que tenemos hoy en día son el calentamiento de los océanos. ¿Cómo se genera el calentamiento de los océanos? Bueno, volvemos a caer a lo mismo. Todo esto es un ciclo. El calentamiento de los océanos se genera a partir del calentamiento global y genera un cambio en la temperatura de las aguas. Hemos escuchado hablar con respecto a la descongelación de los polos, pero no nos hablan de la problemática que genera que el agua se caliente. En 2022, la temperatura media de los océanos aumentó con respecto a la medición precedente. Según datos a fines de marzo de este año, la temperatura alcanzó un nuevo récord, ya que la temperatura media mundial de la superficie de los océanos superó los 21 grados centígrados. Esto como un promedio de la temperatura global. Ahora, el ritmo acelerado de las temperaturas aumentó con respecto a años anteriores un 24%. ¿Qué genera esta problemática? Bien, al calentarse las aguas, debemos entender que los organismos acuáticos tienen características idóneas para su desarrollo. Tales son cantidades de oxígeno. Habrá organismos que puedan resistir bajas cantidades de oxígeno. Habrá organismos que puedan resistir altas cantidades de oxígeno. Habrá organismos que puedan resistir distintas características de presión del agua, etc. Entre ellas existe la temperatura. Los organismos marinos necesitan de una temperatura promedio para poder desarrollarse. Al no tener esa temperatura, pues los organismos no tienen la capacidad de osmorregular como nosotros lo hacemos, o la capacidad de regularse para poder estar en un medio idóneo con el ambiente. Ahora, si las costas marinas, más bien las aguas, se empiezan a calentar, el primer punto en que se vaya a calentar el agua son las costas. ¿Por qué? Las costas se calientan porque el punto donde menos agua existe es este, ¿sí? ¿Dónde es? Lo comentamos hace rato, que se desarrolla la gran cantidad de reproducción de los organismos acuáticos, pues es en las costas, ¿sí? Al estar en ámbitos, pues, de profundidades muy bajas. Por ejemplo, las bahías de nuestro estado van entre en promedio de 25 metros de profundidad en los puntos más hondos. Los puntos más bajos, pues sabemos que es la orilla. Sin embargo, sabemos que los organismos se desarrollan en las costas. Si se desarrollan en las costas, ¿qué va a pasar si estas cambian sus características de temperatura? El organismo va a buscar tener la temperatura idónea para poder proliferar. ¿Cómo lo va a buscar? Bueno, va a generar una migración hacia aguas más profundas donde puedan desarrollarse. Eso con respecto a los organismos que se pueden mover. ¿Qué pasa con los organismos sésiles? Aquellos organismos que no pueden moverse. Pues evidentemente, como ley de la vida,
adaptarse o morir. Sin embargo, la adaptación lleva mucho tiempo y el calentamiento está yendo más allá del tiempo en cual un organismo pudiera adaptarse a estas nuevas temperaturas. Perderíamos o perdemos y vamos a perder muchos organismos gracias a la capacidad nula de estos organismos de moverse. Nos dice que un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Adelaida, junto con el Instituto Globe de la Universidad Complutense, ha demostrado que el calentamiento de las aguas amenaza la vida marina más del 70% de las zonas más ricas de la biodiversidad del planeta. Nuestras costas son una de las costas que más generan especies, que más generan la proliferación de organismos. Sin embargo, con las características de calentamiento, pues estamos yendo básicamente al desastre. Estamos generando o estamos corriendo a nuestros organismos de sus costas. Bien, es momento de actuar. El futuro está en nuestras manos, que si bien nos entregaron un mundo ya dañado, nos toca a nosotros buscar la manera de ayudar. Nuestras cosas necesitan de nosotros. Es momento de quitarnos la venda de nuestros ojos y empezar a ayudar. La manera más fácil y rápida de ayudar es ser conscientes del daño que hemos generado y que seguimos generando día con día. Bien, les dejo mi correo para cualquier contacto. Muchas gracias. Y si tienen algunas preguntas, pues es momento de hacerlas. Muchísimas gracias, Alejandro. Y ahora damos paso a preguntas y respuestas. Si gustan levantar su manita o poner su pregunta en el chat para que las podamos ir atendiendo. En el chat veo unas. ¿El chat? Dice, he solicitado de permisos de reforestación de manglar, sin embargo, han sido rechazados. ¿En qué institución directamente se pudiera hacer para poder tener esos permisos? Están preguntando en el chat. Disculpa, casi no te escucho. Una compañera dice que quiere tener permisos de reforestación de manglar, sin embargo han sido rechazados. Que si a cuál institución se pudiera acercar directamente para que la puedan apoyar. Bien, creo fundamental que hoy en día, más allá de los permisos, es momento de accionar, ¿no? Generando un estudio de cómo podemos regenerar o reforestar, proliferar la especie. Si nosotros logramos generar ese desarrollo de las especies como tal, más allá de un permiso, porque sabemos que los ambientes políticos, pues, tienen ahí intereses distintos a los nuestros, sería ya momento de empezar a accionar. Como ya les comentaba, pues existe, yo me acercaría más a movimientos como el que les mencionaba hace rato, donde son ellos los que ya están trabajando con la pesca, con avio. Hay distintas instituciones costeras que se encargan de este tipo de permiso, pero sí probablemente vayas a tener o vayamos a tener esa problemática eh, de para cuando nos den un permiso, pues ya hay un daño mayor, ¿no? Yo me acercaría más a asociaciones que ya están trabajando en ellos, por ejemplo, la que les comentaba hace rato, que son humedales sustentables, y pediría un poquito de apoyo al respecto. Buenos días. Gracias a todos por la invitación. Lo que comentas, creo que estoy de acuerdo. El hecho de hacer uno como ciudadano acciones, sea así de la más pequeña, porque pues como bien dicen, pequeñas acciones marcan grandes diferencias. Entonces la pregunta es,
uno como ciudadano tiene que buscar a dichas asociaciones para, como tipo brigadista, decir, me pongo yo como ejemplo, ¿no? Fui brigadista en limpieza de playas. Entonces, uno puede acercarse, decir, en este ejemplo pusiste a humedales sustentables. Uno se acerca allí y ¿qué es lo que puede hacer? O es comunicarte directamente con la asociación por vía redes sociales. Claro, hay que comunicarse directamente con ellos. Ellos nos van a ayudar pues a darnos una guía. Por ejemplo, estoy viendo aquí en comentarios que Alexis Romero mencionó que en Sedmar Mazatlán él dirige un proyecto de reforestación de mangle. Mira, nos comenta que tiene un vivero con 1005 plántulas. Eh, por ejemplo, él pudiera ayudarte. ¿Me explico? Hay muchos movimientos hoy en día que se generan y felicidades, Alexis. Sí me gustaría algún día acercarme, voy seguido a Mazatlán. Es un proyecto muy interesante y creo que entiendes la problemática al igual que uno. Humedales. Estoy buscando humedales sustentables. Es de aquí de Sinaloa, perdón. La verdad, desconozco un poquito. Soy ignorante al tema, con todo respeto. Perdón, Humedales sustentables. no entendí la pregunta. O sea, la asociación que pusiste allí ¿pertenece a dónde? ¿A México o a Sinaloa? ¿Qué zona Es de es? Sinaloa, es una asociación civil. Es Sí, del sur de Sinaloa. ¿sabes en qué Sí, ciudad se encuentra? desconozco. Sé que trabajan en el sur de Sinaloa, para Rosario, Escuinapa, por aquellos lados, pero Me desconozco comentan, si tengan una sede como tal. me comentan que es de Mazatlán. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. Esa es mi aportación hasta ahorita. Me parece muy interesante las plantillas que usaste. Una pregunta, ¿tú eres de la Ciudad de México, perdón? No, hoy soy de aquí de Sinaloa. Soy de Ah, Angostura. ¿mande? Soy de aquí de Angostura, aquí en Ah, Sinaloa. ok, ok. Sí, es que es mi primera reunión aquí vía Zoom. Muchas gracias. Un gusto. Igualmente. Nos dicen en los comentarios, a ver, es que son muchos. También tenemos varias manitas levantadas. Ok, pues vamos por las manitas. Tomás, Sí, y yo te ayudo con los comentarios. gracias. Me dieron la voz. No, es que Sí, no escucho bien, como que se bajó el volumen. ok. Sí, Ok, bueno, de antemano, muchas gracias. La exposición estuvo muy completa. Me gustó mucho la manera en la que habló del tema. gracias. Bueno, entonces, mm, actualmente todas esas granjas camaroneras trabajan y no tienen ningún tipo de regulación sobre el tratado de las aguas. Bien, sí existe una asociación estatal llamada CESACIN, Comisión Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa. Más sin embargo, no existe un movimiento de las empresas por ayudar a esto. Sí se supone que existen procesos mediante el cual no puedes soltar todo el agua de una porque generaría estas problemáticas, sino es un desagüe paulatino para evitar esta proliferación de características. Sin embargo, no existe, por ejemplo, una estructura que ayude a la sedimentación de estas características biológicas o desechos biológicos. Sin embargo, la única eh, como regulación que existe es este desagüe paulatino que se genera al momento de cosechar los estanques grandes. Pero como tal, no existe una estructura, no existe una regulación que te diga que tienes que hacer cierto proceso para tratarlos, que existen los procesos, más sin embargo, ahí entra una problemática política de si les das la contra, pues se ponen contra el gobierno, entonces es un problema político que está afectando directamente a los esteros o los estuarios. Comprendo. Entonces, hay un vacío ahí.
Falta algo entonces. Sí, pues falta mucho, realmente falta mucho. Hoy en día yo he trabajado en granjas apícolas y pues sí existe mucho problema de poco con concientización al respecto. Con los residuos. Es únicamente explotar, explotar, explotar. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Alberto, Buenos días a todos y saludos Alejandro, muchas gracias por tu presentación. Fue muy clara y me gustó mucho la estética amigable, pero los datos son duros y son reales. Entonces, todos sabemos que es serio lo ambiental y en particular esto, hablando de costas, quiero preguntarte, existen muchas estadísticas sobre la pérdida de ecosistemas acuáticos, la expansión la disminución de territorio, por llamarlo así, ecosistémico, y el aumento de la acuicultura, pero hay registros sobre pérdidas de especies, en particular reducción de la población o más allá de eso, si existe algún caso que haya habido alguna extinción de alguna especie en las costas de Sinaloa. gracias, gracias Alberto por tu comentario. Sí, los datos son duros, pero realmente son reales, es lo que tenemos. Si en algo me quise enfocar en esta presentación es ser real y no tratar de maquillar como siempre se hace. Eh, Existen investigadores que se encargan del estudio de distintas especies, más sin embargo, estos estudios se enfocan más en cómo podemos reproducirlos, cómo podemos recuperar la especie. Sin embargo, no existe el movimiento como tal. Sí puedes encontrar algunos datos en investigaciones científicas. La UNAM debe tener varios. FACIMAR, que es donde yo provengo, que es la Facultad de Ciencias de Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, existen distintos investigadores que se encargan por especies, por organismos, generar un estudio global de tanto Algún la nombre que tengas reproducción, así como tanto... que digas, este hombre o mujer que está estudiando eso en particular? Y también preguntarte, ¿las clases en Mazatlán o en Angostura? ¿Mande? Lo último no entendí. Que si das clases en la UAS de Mazatlán o es en Angostura. No, estoy en Angostura. Estoy en Angostura. No tengo un nombre ahorita en mente. Sinceramente, no he estado tanto en contacto con respecto, pero sí puedes buscar como tal en ¿En la Google UNAM? Académico, por ejemplo, si le pones Ajá. Facultad de Ciencias de Mar o Facultad de Ciencias de Mar de la UNAM, te dan los estudios precisos y exclusivamente estas escuelas se encargan, tienen muy buena cantidad de maestros investigadores y tienen una gran cantidad de investigaciones que los respaldan. Totalmente estas escuelas se encargan mucho de eso. Sí, claro. Pues ya con el hecho de que me dijeron las escuelas y que son de medios reproductivos, ya me quedo por bien servido con la respuesta. Muchas gracias. Hecho, un gusto. Disculpa, tengo una pregunta, Alejandro Borges Castro. Me gustaría que te presentaras porque yo la verdad es la primera vez, como te comento, que entro a una reunión. Actualmente eres profesor o estudiaste una licenciatura en especialidad de océanos y mares? Mi perfil es licenciado biólogo acuacultor. Provengo de la Facultad de Ciencias de Mar de Mazatlán. Mi perfil es básicamente la acuacultura, pero pues mi inclinación va más allá. Pero sí, yo soy docente, ahorita fungo como docente soy maestro de química, de biología y de ecología en bachillerato. Eso es lo que andamos haciendo ahorita. Ok, súper padre. Muchas gracias, y felicidades, qué padre. Muchas gracias. Andrés, Buenos días a todos. Se me hizo muy interesante la plática, ya que había tenido una plática anterior sobre manglares que impartió Cevives con coordinación con la Agenda 2030. La muchacha se llama Miriam, no sé si la conozcan. Si no, pues ahí anda en redes sociales como Miriam Sánchez, creo, o embajadora 2030 Sinaloa, algo así. mucho gusto. Eh,
Algo que se me hace interesante es que checando la página del Congreso del Estado de Sinaloa, porque estudio Derecho, es que las últimas reformas que se le hicieron a las leyes respecto a estos eh, temas fue la de Ley Ambiental para el Desarrollo de Sustentables en el Estado de Sinaloa. La última fue el 28 de enero del 2022. O sea, ya hace 2 años, ¿no? Pero este tema en específico es que es la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Sinaloa, es en el 2017, o sea, 3 para el 20 y 4 más son 7 años, ¿no? Entonces, lo que ocupamos, aparte de hacer acciones por parte de lo civil, nosotros como agentes de cambio, como personas que tenemos la capacidad de exigirle al legislativo y también al ejecutivo, porque si no tienen una ley nueva que se esté reformando, que vea las necesidades actuales, porque las necesidades del 17 y las del 2024 son completamente diferentes, ¿no? Pero si el ejecutivo para ejecutar las leyes tiene una ley muy vieja y que no está adaptada a lo de ahora, no la puede hacer bien. Así que yo propusiera que fuera bueno hacer como un estudio o ver las necesidades que tiene Sinaloa en esos dos aspectos para poder mandar una propuesta de ley o decirle a los legisladores, oigan, pónganse las pilas en esto. Se les está pagando y se les paga bien por parte del erario público, hagan las cosas bien. Es mi punto de vista, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, estamos definiendo el tema abandonados mucho por el medio del gobierno. Más sin embargo, sí, los ambientes cambian demasiado. Estamos hablando de 7 años de estos últimos datos que mencionas. Hoy en día las características biológicas y ambientales y de ecosistemas son totalmente distintas y van a seguir cambiando con el tiempo. Sí, habría que apoyar por ese lado, pero como lo comentaba hace rato, hay un problema de interés político que genera esta problemática de interés nulo, pero pues nos toca afrontarlo. Por eso les mencionaba hace rato, los invito a movilizarse cada quien, o sea, no nos esperemos a que el gobierno nos diga, sí, hazlo, porque para cuando el gobierno lo haga, se nos acabó. Entonces, es hacerlo, porque incluso estamos buscando un beneficio, no estamos buscando nada, o sea, beneficio para el ecosistema, no para nosotros directamente. Entonces, muy, muy interesante tu punto, Andrés. Nancy, Disculpen que los interrumpa. Estas son las, como ya andamos un poquito cortos de tiempo, les voy a pedir que estas sean las últimas dos preguntas y las preguntas en el chat se las vamos a pasar a Alejandro para que puedan pues respondérselas después del webinar. muy bien. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, buenos días, perdón. Es la primera vez también como compañera de conectarme a estas reuniones con la compañera Susana. No había visto los correos en el spam. Estaba esperando que fuera el día 15 para enterarme si había sido seleccionado o no. Entonces, buenos días y saludos a todos. Soy Nancy, soy ingeniera civil, radicó en Mazatlán. Ahorita estoy rumbo a Mazatlán en camión, pero me pude conectar. Va a ser Acerca un de lo que... unidos. Sí, en el camión. Acerca de lo que comentó el compañero Andrés sobre la legislación y sobre las acciones que comenta Alejandro, es real, los datos sí son duros. Tengo yo un tiempo, unos meses trabajando con una asociación civil que se llama Conselva, Costas y Lagunas, que también maneja estos datos duros pero reales, ¿no? Y también se habla acerca del tema de la legislación, que es correcto como lo comentó Andrés, que se ocupa un proyecto, se ocupa la legislación, se ocupa la ley, y sí, hay mucho interés político, muchas cosas que te impiden, pero creo, y lo puse ahí mi pregunta en el chat,
O sea, nosotros como sociedad, como personas que queremos el cambio, como agentes de cambio, lo que nos tocaría sería individualmente trabajar para después podernos unir y ejercer esa presión. Esos estudios que comenta Andrés ya existen, esas propuestas de cambio ya existen. Se propone incluso para los diseños de edificaciones nuevas que se cambie el consumo de agua, que baje para los diseños hidráulicos de los edificios. Y ya te piden plantas tratadoras en cada fraccionamiento para evitar que todo el consumo, todo el desecho se vaya directamente a la planta tratadora exterior del municipio. O sea, son cosas que ya se están trabajando, que se proponen, pero si esto no se difunde, como lo comenté ahí en mi pregunta, o sea, creo que lo que nos tocaría a nosotros como gente de cambio es sembrar esa información, compartir el conocimiento, compartirlo y combatir esa desinformación que existe y empezar con la concientización desde nuestro punto. Si aquí está un licenciado, él tiene que, bueno, podría meterse a lo legislativo, impulsar a más compañeros que mediante sus trabajos, mediante sus contactos, empiecen a moverse y así nosotros como sociedad ejercer esa presión, porque esas leyes se hicieron por la presión de nosotros, no porque, ay, a mí se me ocurrió y lo ponemos. Nancy, disculpa que te interrumpa. Ahorita vamos a tener una mesita de trabajo en cuanto terminemos con la sesión de preguntas, entonces todo esto estaría excelente que se comentara ahí. Si no tienes otra pregunta, pues pasamos a Vanessa para ya cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Sí, es todo. Gracias. Gracias, Nancy. Un gusto. Hola, mi nombre es Vanessa, pues como ya saben, y yo vivo en la comunidad de Altata, que respondiendo a la pregunta de mi compañero Alberto Gutiérrez, que si había como tal una especie o un estudio de una especie que anteriormente se haya pues extinguido como tal, quería comentarles que pues aquí en Altata se hizo un proyecto sobre la recuperación de almeja chocolata que en conjunto, en este proyecto trabajaron, pues, está Pronatura, EDF, Conapesca, las cooperativas comunitarias y Inapesca. Quería comentarle que sí, anteriormente la almeja chocolate estaba extinta y hoy como hoy en día, a base de estudios y de acciones que hemos estado realizando en la comunidad, se ha recuperado la especie y se han visto muchos avances sobre el crecimiento. Y ya es todo. Gracias, Vanessa. Bueno, muchas gracias a todos por sus participaciones y sus preguntas, y especialmente muchas gracias a Alejandro por estar aquí con nosotros el día de hoy. Un gusto. Vamos a detener la grabación y vamos a pasar a al pequeño espacio de trabajo.